Bueno, don Pedro, entonces, ¿qué fue lo que pasó en Francia? La Luz hablaba hace un momentito de que prácticamente ha sido cambiado el gobierno, ¿no? Bueno, va a cambiar el gabinete, El pero en gabinete. realidad lo que va sobre todo a cambiar es el ministro de Economía. El señor Arnaud Montebourg, que era, bueno, técnicamente hasta hace un ratito es el ministro de Economía, pero va a ser reemplazado porque todo el gabinete tuvo que entregar su renuncia, y el presidente François Hollande le encargó al primer ministro que se queda, que se llama Manuel Valls, que rearme el gabinete, y esto en la práctica significa dos cosas. Una, consolidar el giro que ha tenido el gobierno francés, si se puede decir un poco a la derecha, en términos de las políticas de restricción del gasto público, de las políticas de tratar de mejorar la productividad, y eliminar a una persona que estaba criticando a viva voz lo que hacía el gobierno, y era precisamente el ministro de Economía, que es un hombre del ala izquierdista, del ala más izquierdista, quiero decir, del Partido Socialista, Sí. este señor Montebourg, que además detesta al gobierno alemán, y critica muchísimo, que dice que el gobierno alemán, que es el líder por su poderío económico, digamos, en lo que se hace a nivel europeo, ha llevado a que para ayudarlos o para participar de decisiones colectivas, exige que se tomen medidas que este hombre considera muy de derecha, muy conservadoras en lo económico. Entonces, este es el cambio que ahora va a estar en marcha. La persona que sea nombrada para el Ministerio de Economía, por lo pronto es alguien que aceptará no estar criticando en público al gobierno. Y, por cierto, es posible que también salga el ministro de Educación, que fue el otro que estuvo pataleando públicamente por las medidas que está tomando el gobierno, que en parte también afectan a un sector muy protegido. Les quiero poner en perspectiva que Francia es un país que tiene un sistema legal que protege muchísimo al empleado, pero lo protege al extremo de que perjudica la marcha muchas veces de empresas que quieran ser competitivas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que despedir a una persona en Francia, en una empresa privada, puede representar un proceso que lleve a que una empresa tenga que pagarle años de salario, y eso hace que las cosas se compliquen mucho. Entonces se ha buscado una manera de moderar eso, y por supuesto ha generado grandes protestas. Les recuerdo que en marzo el Partido Socialista tuvo una catástrofe en elecciones regionales, así que vamos a ver en qué dirección logran ahora consolidar estos movimientos. Don Pedro, y por otra parte, ya lo de la vida personal del presidente Hollande lo han dejado tranquilo con su novia. Pero sabe, don Julio, que en Europa enfocan las cosas de una manera muy diferente a como se enfocan en nuestro hemisferio. Sí. En Europa, por ejemplo, François Mitterrand fue el titular del gobierno francés por muchos Se años. religió 3 veces Mitterrand. Y se sabía que tenía una vida personal muy, pero muy agitada, que básicamente tenía hogares paralelos, y hecho que sería un lío gigantesco aquí. En Europa es visto de otra forma, sobre todo en lugares como Francia, que consideran, y las encuestas así lo dicen, que el público no está preocupado de lo que haga en su vida personal el político, aunque nosotros digamos aquí, bueno, si la persona le debemos creer a lo que dice, debemos pensar que es sincero en las prácticas de sus políticas, tendría que ser sincero también en su vida personal. Pero ya lo han dejado. En realidad en Francia sí hubo agitación por la forma, vamos a decir, hasta grosera en que procedió con su pareja, que tuvo una gran depresión y que ahora está saliendo adelante con una cantidad de trabajo comunitario, pero ha sobrevivido sin ningún inconveniente la tormenta personal. Por otra parte, don Pedro,
situación de Estados Unidos con este califato del Estado Islámico, que ha sido definida como una de las mayores amenazas y un grupo tal vez más peligroso que Al Qaeda. Esto va a ser una cuestión un poco larga, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Ya hace muchos años se hablaba de que la guerra contra el terrorismo, desgraciadamente, es una guerra sin final claro. En este caso estamos hablando de gente súper extremista, lo hemos visto en esas imágenes terribles cuando están sosteniendo cabezas que han cortado, con la persecución brutal a quienes no acepten ese extremismo religioso. Hay quienes dicen que en realidad ni siquiera es un extremismo religioso, sino que es simplemente barbarie y que no hay religión que acepte salvajadas de ese tipo. Ahora, en estas últimas horas, en Siria lograron otra victoria. Recordemos que Siria está en una guerra tremenda interna hace años, y ahora estos grupos que han logrado tomar mucha fuerza han llegado a controlar en las últimas horas un aeropuerto militar que es muy importante estratégicamente y que podría acelerar lo que parece un hecho, y es que irónicamente, y ahora después explico un término de por qué digo irónicamente, Estados Unidos bombardee posiciones dentro del territorio de Siria. ¿Por qué irónicamente? Porque en otra época, cuando el presidente Barack Obama dijo, si pasan de esta línea, va a ser horrible lo que les vamos a hacer, y la línea era el uso de armas químicas, el gobierno de Siria usó armas químicas y no pasó nada más que le tiraron de las orejas, el gobierno entregó sus armas. Ese es el gobierno de Assad, el que usted cita, ¿verdad? ¿Perdón? El gobierno de Assad, el que usted está citando, como que utilizó armas químicas. Exacto. Porque quienes tomaron el aeropuerto son los grupos de oposición Claro, pero lo que le influenciados. digo es, miren qué curioso, qué irónico, que el gobierno que usó armas químicas y que el gobierno de Estados Unidos decidió no atacar militarmente, aunque había amenazado. Por eso fue que Hillary cuestionó a Obama. Exactamente. Sí. Entonces ahora nos encontramos en la situación alucinante de que es muy posible que Estados Unidos termine bombardeando Siria, pero por otras razones que en la práctica van a favorecer al actual régimen en Siria. De Al-Assad, claro. Si se bombardea a los terroristas, obviamente favorece al gobierno de Al-Assad. Don Pedro, la incidencia de este terremoto en California, el mayor en 25 años, además de unos caldos muy valiosos que han quedado destruidos en Napa. Solo una bodega lamenta pérdida de más de $100,000 en botellas que se les rompieron ahí. Entonces, además de esto, ¿hay otras secuelas? Ha habido más de 180 personas que han recibido asistencia médica, pero en realidad, aunque sí destruyó una cantidad de propiedades, y por cierto eso incluye, estamos hablando de la capital del vino en Estados Unidos, Napa, estas propiedades en bodegas y también en algunos negocios de venta al público de vino, que hubo una cantidad de destrozos, pero más que nada es un recordatorio, es algo para que California tenga claro que en algún momento la naturaleza va a decir presente con un golpe brutal. Bueno. No lo fue. Este es un llamado de atención. Una alerta. Pero California está montado sobre una falla geológica que inevitablemente, y los geólogos lo que dicen es que no es un problema de si va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir, habrá un gran terremoto que genere un desastre. Gracias a Dios, este no fue el caso. ¿Y en el caso de Perú, don Pedro? El sepelio va a ser en el correr de la próxima hora. Y para el funeral hay una atención nacional enorme, concentrada. Pero, por ahora les diré, la gran expectativa es ver qué pasa si un gran jurado presenta una acusación formal contra el policía que disparó contra este muchacho Michael Brown y que lo mató de 6 balazos. Ok, le preguntaba si también... no hay una acusación formal, va a haber mucha violencia en las calles. Si hay una acusación formal, que parece que es el caso,
yo creo que se van a calmar un poco las aguas hasta que se desarrolle el proceso judicial. Bueno, le preguntaba también, don Pedro, por la incidencia del terremoto en Perú, que creo que tocó parte de Chile también. Lo de Perú, que está por supuesto en un cinturón inestable, desgraciadamente en este caso el terremoto fue más fuerte que el que hubo en California, pero al mismo tiempo en algunas de las áreas afectadas hay poca población y todavía están revisando en términos de daños, pero habla también de lo frágiles que somos, ¿verdad? Que la vida cambia en un instante para gente que vive en lugares donde en cualquier momento un temblor de tierra puede terminar con muchas vidas. Así es. Don Pedro, ¿tiene alguna información dice Irán que supuestamente derribó un dron, un avión no tripulado que envía a Israel? ¿Esto puede complicar más la situación? Si fue así realmente. Sí la complica porque aunque ya estaba ocurriendo, Irán ahora va a aumentar el envío de armas para el área palestina. Y obviamente eso va a hacer que se haga más extensa la batalla que hay en marcha, que ha llevado ya a la muerte de más de 1.200 personas en el caso de la Franja de Gaza. Y por otro lado, aparentemente, y esto Israel no ha hecho absolutamente ningún comentario, el dron no estaba armado. El dron era una aeronave, pero para sacar fotos y video, para ver qué está haciendo Irán en una de sus instalaciones nucleares. Sí. Sea como sea, le ha dado la oportunidad a Irán de decir, se están metiendo en nuestro territorio, nosotros vamos a enviarle más armas a los que le pueden hacer daño al territorio de ustedes. Muchas gracias, don Pedro, y que siga en franca mejoría. Muchísimas gracias, un gran abrazo para todos. Viva, estamos de tu lado. Presentó